Hola muchachos, ¿cómo están? Buenas tardes muchachos. Bueno, para mí son buenas noches. Yo actualmente estoy en Barcelona, ¿me escuchan? Hola, genial. ¿Me escuchan bien o me escuchan un poco bajo? Primero quiero un poco hacer el setup. ¿Se escucha bien? Genial, genial, genial. Ok muchachos, mientras que llega el resto de personas que se han inscrito, bueno, están todavía eh, ingresando, me presento, ¿vale? Un segundo. Ahí estamos. Voy a poner el setup de esto. Un segundo, muchachos. Ahí está. Vale, muchachos, ¿cómo están? Buenas tardes. Mi nombre es Erika Arostegui. Soy ingeniero de sistemas con más de 22, 23 años de experiencia en lo que es tecnología. De repente algunos de ustedes ya me conocen. Eh, bueno, vengo yo laborando actualmente en la empresa Inetum España, ¿sí? Me vengo desempeñando como Enterprise Architect Solution Enterprise, ¿vale? Eh, un poquito para que conozcan de mí, bueno, eh, sí, un favor, señorita Gabriela, ¿podría en el chat dejar de escribir un poquito? ¿Vale? Gracias. Eh, como les comentaba, muchachos, ¿no? Bueno, soy ingeniero de sistemas con más de 22 años de experiencia. Tengo diferentes certificaciones, un poco para que me conozcan, en TOGAF, Azure, AWS, en lo que es desarrollo en Microsoft, en lo que es Scrum, entre otras, ¿no? Los animo a visitar mi perfil en las diferentes redes que son LinkedIn, Facebook, Instagram y TikTok. Y muy pronto, si la situación va así, voy a tener que poner un OnlyFans, muchachos. Pero bueno, em, eh, vamos al meollo del asunto, muchachos, ¿vale? Lo que vamos a ver hoy día es un poco eh, qué conceptos o qué consideraciones debemos tener, ¿no? Al momento de generar una arquitectura de microservicios. ¿Sí, muchachos? Una arquitectura de microservicios. Entonces, para dicho fin, ¿sí? Voy a compartir mi pantalla. Eh, ¿Se ve mi pantalla? Sí, por favor, ¿me pueden confirmar? Vale, genial, genial. Miren, muchachos, vamos a poner un par de reglas. Sí, los micrófonos vamos a tenerlos apagados durante la presentación, pero si tienen alguna consulta o alguna duda, no hay problema. Pueden levantar la mano o pueden escribir directamente su duda o su comentario en el chat, ¿vale? No hay problema. O sea, me pueden interrumpir en el momento que ustedes vean, ¿no? O necesiten, ¿sí? No, no tengo ningún inconveniente, ¿sí? Así que no se preocupen por eso. Ok, entonces. Primero, tenemos que entender qué es una arquitectura distribuida o qué es un microservicio al final, ¿no? O qué es la arquitectura de microservicios. Pero para eso, primero tenemos que entender qué tipo de aplicaciones estamos o se han estado realizando hasta el momento, ¿vale? Vamos a ver durante este taller, ¿no? Vamos a ver aspectos muy rápidos, así, muy rápidos, los puntos clave que debemos considerar al momento de diseñar una arquitectura de microservicios, ¿vale? Vamos a ver los fundamentos, qué tenemos que hacer en los microservicios y vamos a ver aspectos de gestión de este tipo de arquitecturas, ¿vale? Primero vamos con los fundamentos. Primero lo primero, como siempre digo, ¿no? ¿Qué es un monolito, no? Usualmente nosotros pensamos que un monolito, ¿no? Es solamente una única pieza de software, ¿no? Es un estilo arquitectónico, pero que tiene todos los componentes, ¿no? Todos los componentes están dentro del monolito, ¿vale? Eso es específicamente un monolito. Aunque hoy en día
también, por lo menos yo he acuñado el término que se llama monolito distribuido, ¿no? Porque mucha gente a veces en el afán de construir aplicaciones distribuidas, lo que hace es que cada componente, ¿no? Lo empieza a exponer o se empieza a comunicar como una API, pero internamente sigue teniendo un acoplamiento, una fuerte dependencia entre ellos. Entonces, el monolito hoy en día en sí es cuando los componentes tienen una fuerte dependencia entre ellos, ¿no? Usualmente un monolito distribuido se reconoce cuando todos los componentes, léase como componentes servicios, tienen una única base de datos, ¿no? Si todos van a la misma fuente de datos, es un monolito distribuido, es decir, no es un microservicio si por ahí estaban pensando o si están arquitecturando, ¿no? Entonces, obviamente, un monolito es una aplicación unificada, tiene alta dependencia interna. Antiguamente, cuando todavía no se conocía o no se popularizaba este término de comunicación a través de servicios web, ¿no? La dependencia era interna dentro del monolito. Hoy en día estamos haciendo servicios, ¿no? Un montón de servicios dentro de nuestras organizaciones, pero aún siguen teniendo esa dependencia, ¿no? Ya sea a través de una base de datos o a veces tengo que llamar a este servicio y luego tengo que llamar a este servicio y si se cae una de las llamadas, entonces sigo teniendo la dependencia, ¿vale? Entonces tengo que tener en consideración eso, ¿no? Lo que les comenté, ¿no? Usualmente, ¿cómo reconoces un monolito cuando tienes una única base de datos? Y obviamente, debido a todo esto, voy a tener una escalabilidad limitada, ¿no? Debido a todo esto, ¿vale? Es que nace o en realidad van a ir viendo que, bueno, el meollo, digamos, de todo esto es que todo esto sea totalmente independiente, ¿no? No que estos componentes que están dentro de mi arquitectura, ¿no? Si se cae uno, se cae en modo cascada, ¿no? Se va cayendo todo, ¿no? Toda mi arquitectura. Entonces, la idea para evitar esto es tener una arquitectura de microservicios. Y el término de microservicios en realidad, ¿sí? El término de microservicios no es en concreto servicios, ¿sí? Vamos a entender bien, ¿no? Porque a veces tenemos, o la gente que recién está entrando a ver este tema de arquitectura distribuida, piensa que microservicios son servicios solamente, ¿no? No, son componentes, ¿sí? Son componentes independientes. Realmente, microservicios, al igual como los monolitos, es un estilo arquitectónico, ¿sí? Pero ¿cuál es la diferencia con el monolito? Es que tiene componentes pequeños y autónomos, muchachos. ¿Qué quiere decir? Que cada, ¿no? Cada componente dentro de la arquitectura, ¿no? Tiene que ser totalmente independiente, tanto a nivel tecnológico, tanto a nivel de datos, tanto a nivel de consistencia, ¿no? A diferencia de un monolito donde todos los componentes, ¿no? ¿Vale? Donde todos los componentes tenían una dependencia, si él no funciona, entonces el resto no funciona. En microservicios lo que se busca es autonomía. Y este término fue acuñado por Martin Fowler y Jane Lewins en su momento, ¿vale? Y en realidad lo que ellos quisieron acuñar, ellos después indicaron, no debieron llamarlo microservicios, debieron llamarlo microaplicaciones, muchachos, ¿sí? Debieron llamarlo microaplicaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque si ustedes ven, ¿no? Mira, anteriormente tú tenías un monolito, ¿no? Tenías un monolito donde tenías todo, pero ahora lo que se propone es tener microaplicaciones totalmente independientes, pero que se comunican de manera ligera a través de ciertos mecanismos, tanto asíncronos como síncronos, ¿no? Porque a veces también tenemos ese mito, no, microservicios tienen que ser totalmente asíncrono. No, microservicios, cuando nosotros, eh, si vemos más en profundidad, al ser un estilo arquitectónico, no te va a decir que tiene que ser un mecanismo síncrono o asíncrono, sino que tiene que ser desacoplado o de bajo acoplamiento. Primer, una de las cosas importantes de los microservicios es que tienen que ser independientes, ¿no? Nuevamente, ¿no? Realmente no son
microservicios, son microaplicaciones. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cada componente tiene que ser totalmente, inclusive tan independiente que este puede ser en .NET, este puede ser en Java, este puede ser en Python, este puede ser en Node.js, etcétera, etcétera, etcétera. Y al tener una independencia de tecnología, puedes también tener una independencia en el gobierno de datos. ¿Qué quiere decir? Que los datos de este microservicio solo pueden ser gestionados por este microservicio o por esta microaplicación y viceversa, ¿no? Eric, pero entonces si voy a tener microaplicaciones que se van a comunicar, ¿vale? Y van a ser independientes, voy a ver, a veces van a haber momentos en los cuales yo voy a tener que orquestar, ¿no? O voy a tener que, este servicio va a tener que necesitar información de este componente y de este componente. Genial. Entonces, ahí entra a tallar diferentes aspectos que vamos a ir viendo que tenemos que considerar al momento de arquitecturar nuestro, nuestra aplicación basada en microservicios, ¿vale? Ok, una vez que hemos entendido qué es monolito y qué es microservicio, vamos a hacer un layout, una vista arquitectónica de la arquitectura de una aplicación basada en microservicios, ¿vale? Vamos a ir construyéndola el layout poco a poco, ¿vale? Entonces, em, este layout está basado en en el curso que se va a dictar, ¿vale? Está basado en el curso que se va a dictar a partir de abril, ¿vale? Donde vamos a ver cada componente al detalle y las tecnologías que se pueden aplicar dentro de esta arquitectura, ¿vale? Entonces, como primer paso, vamos a hacer lo principal, el core, los servicios, ¿vale? Vamos a ir viendo los servicios. Entonces, primero tenemos que definir cómo van a ser o cómo se van a estructurar estos servicios, ¿vale? O sea, la parte, el corazón de toda la aplicación, ¿vale? Entonces, esto va a estar en este punto. ¿Y qué vamos a hacer? Primero, tenemos que definir cómo vamos a construir, porque, ok, profe, usted ya me dijo que tengo que construir microaplicaciones que tienen totalmente independientes, tienen que ser, pero ¿cómo voy a definir que esta microaplicación qué alcance de negocio va a tener y esta microaplicación, qué alcance de negocio y así sucesivamente? Entonces, podemos tener muchos patrones, se pueden aplicar diferentes estrategias, pero principalmente se aplica lo que es DDD y el Bound Context, ¿vale? DDD es como una filosofía, ya es como un pensamiento, no es arquitectura, muchachos. Por si acaso, si piensan que DDD es arquitectura o tecnología, no lo es, ¿vale? Dentro del curso nosotros ahondamos estos conceptos, pero DDD lo que me permite es diagramar, especificar, ¿no? Tomar un enfoque en el cual yo diga, ah, mira, todo este conjunto de funcionalidades de negocio van a ir en este microservicio, todo este conjunto en este microservicio y así sucesivamente, ¿vale? Y ¿cómo yo sé qué funcionalidades van a estar dentro de esta microaplicación? El bound context es quien me va a indicar cuál es mi límite, o sea, cuál es el límite de las funcionalidades para que no se traslapen, porque a veces cuando empezamos a hacer, inclusive, así no sean microservicios, empezamos a diagramar nuestros procesos, a veces hay funcionalidades que están en dos procesos a la vez. Entonces, el bound context nos va a permitir aplicar reglas y definir cuáles van a ir en cuál y cuáles van a ir en cuál, ¿vale? Eso es lo primero. Primero, definir cómo vamos a estructurar nuestros procesos. Una vez que definamos cómo vamos a estructurar nuestros procesos, todavía no estamos desarrollando, simplemente estamos definiendo los procesos que van a hacer, ¿no? O sea, cuáles son nuestros microservicios que vamos a construir. Una vez que hagamos eso, ok, tenemos que implementar una arquitectura de software, ¿vale? Pueden utilizar vertical slide, pueden utilizar de repente Onion, pero todas estas arquitecturas de software tienen que ver o se utilizan con Clean Architecture, ¿no? Es mi recomendación. Profe, ¿yo puedo utilizar otra? Sí, puedes utilizar otra. No, no, no te sientas corto. Microservicios, como tal, al ser un estilo arquitectónico, es agnóstico a lo que es la implementación, ¿vale? Él te dice, solo te dice que tiene que estar totalmente independiente. Lo que estamos haciendo acá es
dándote las mejores prácticas, ¿no? Dentro de la industria para construir un componente. Entonces, dentro de este componente, una vez que has definido qué componentes vas a construir, ok, este componente lo voy a construir con esta arquitectura. Clean Architecture específicamente es un recopilatorio, ¿vale? De un conjunto de arquitecturas, como arquitectura en capas, arquitectura hexagonal, Onion Architecture, ¿vale? Y Domain Driving Design como, eh, digamos, especificación, ¿vale? Entonces, todo esto se une para generar Clean Architecture, ¿vale? Clean Architecture lo que nos dice básicamente es separar todos los aspectos que no tengan que ver con el negocio, ¿vale? Todos los aspectos se van a salir y voy a tener una capa que son entidades, que es el core del negocio, ¿vale? Y casos de uso, que son, digamos, la orquestación de los procesos de negocio, para ponerlo en términos sencillos, ¿vale? Entonces, lo que te dice Clean Architecture es que tú vas a tener el negocio al margen de la infraestructura. ¿Qué quiere decir de la infraestructura? Todas tus validaciones, procesos de negocio que tú tengas van a estar en estas capas, ¿vale? A él no le interesa de dónde vino el dato, si vino de una base de datos, si vino de un servicio, si vino de un archivo XML, si vino de una pantalla desktop, si vino de una pantalla, no le va a interesar, ¿vale? Tú vas a enviarle esa información a través de un conjunto de componentes como puede ser presenters, puede ser controllers, device, web, etcétera, etcétera, pero esa información se va a pushear hacia las capas de negocio. O sea, la capa de negocio, tanto la capa de aplicación como la capa de dominio tienen que ser agnósticas a la tecnología, ¿no? O a la infraestructura, ¿vale? Eso es, digamos, en líneas generales, ¿vale? En líneas generales lo que es Clean Architecture. Definitivamente dentro del curso vamos a ahondar un poco más en lo que es Clean Architecture, ¿vale? Entonces, ya hemos definido qué microaplicaciones vamos a construir con DDD. Luego hemos definido qué arquitectura de software va a contener nuestros componentes. Genial. Entonces, ya tenemos esos dos puntos, ¿vale? Ahora, ¿qué más debemos definir de nuestros microservicios? Debemos definir, ¿vale? El gobierno de datos de mi microservicio, ¿no? Oye, ¿cómo va a ser la estructura de datos? ¿Qué tecnología de datos puede ser Mongo, puede ser Redis, puede ser SQL Server, etcétera, etcétera? Recuerden que cada componente tiene que ser totalmente independiente, tanto en tecnología como en gobierno de datos, ¿vale? Entonces, una vez que ya definí todos esos aspectos, ahora defino mi base, mi origen de datos, ¿vale? Defino cuál es el origen de datos, cuál es la estructura que va a tener. Muy bien, ya la definí y con eso, en primera instancia, puedo comenzar a construir mis microservicios, ¿vale? Entonces, comienzo a construir mis microservicios. Por ejemplo, puedo tener un microservicio de pólizas, ¿no? Que va a estar en C Sharp, ¿no? Con una base de datos SQL Server, un microservicio que maneja los precios, un microservicio que maneja los productos y un microservicio que maneja la reportería. Cada uno puede tener tecnologías diferentes, ¿vale? Cada uno puede tener tecnologías diferentes y va a tener un alcance. ¿Vale? Va a tener un alcance a nivel de negocio que hemos definido. Vale, genial. Ya hemos definido, ¿no? ¿Cuántas microaplicaciones voy a tener? Ya he definido la arquitectura de software que va a tener. Ya he definido el gobierno de datos que va a tener, ¿vale? Y ahora tengo que comunicar los microservicios, ¿vale? Entonces, para comunicar los microservicios nuevamente, yo les comenté, ¿no? Yo puedo hacerlo de diferentes formas, ¿no? No hay una regla o no hay, digamos, una restricción, ¿no? Que te diga que tiene que ser síncrono o asíncrono, ¿vale? Entonces, va a depender del contexto de negocio o de lo que tú estés manejando, qué tipo de comunicación vas a elegir, ¿no? Generalmente mi recomendación es, si tú son acciones puntuales y muy pequeñas, realmente no vale la pena hacerlo asíncrono, ¿vale? Puede ser síncrono, ¿vale? Puntual, pequeña o de repente si es de exposición externa,
¿vale? Dependiendo de la casuística que necesites, ¿no? Porque si son operaciones pequeñas, rápidas, podrías hacerlas síncronas. Y de repente que no son, digamos, críticas, ¿vale? Síncrona, HTTP, GPRC, ¿vale? Puedes utilizarlas. Pero si va a involucrar, digamos, esto, ojo, la síncrona genera dependencia, aunque también puedes hacer por HTTP y GPRC asíncrona, ¿vale? Pero no voy a entrar al tema técnico, ¿vale? Sino que generalmente cuando son pocos requests, de repente al día o al mes haces pocas peticiones a ese servicio, no vale la pena implementar un proceso asíncrono. ¿A qué me refiero asíncrono? Un tema de colas, ¿vale? Rabbit, Kafka, etcétera, etcétera. ¿Vale? Sino simplemente hacer un HTTP request, un GPRP. Pero si la comunicación es constante, ¿vale? Es constante. Obviamente, al ser constante, tiene más porcentaje de fallos, entonces te recomiendo que la hagas asíncrona, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que vas a tener que construir todo un conjunto de sistema de mensajería entre los microservicios para poder tener, digamos, esa asincronía, ¿vale? Pero esa sincronía introduce algo, muchachos. Esa sincronía y esa independencia de datos introduce algo. Introduce lo que es la consistencia de datos, ¿vale? Introduce la consistencia. Porque recordemos, tengo una microaplicación acá, tengo otra microaplicación acá, pero va a haber momentos que yo voy a necesitar que esta microaplicación acceda o tenga información de esta microaplicación. Recuerden que cada microaplicación es totalmente independiente y voy a tener que compartir los datos. Una forma es pedir, ¿no? A través de un request HTTP o GPRC de una aplicación a otra, ¿vale? Pero va a haber momentos que yo voy a necesitar este tiempo o inclusive por mensajería puede demorar, ¿vale? Puede demorar. Yo necesito tener información ya actualizada, instantánea o lo más rápido posible. Entonces entra a tallar lo que es la consistencia de datos, ¿no? Entra a tallar, uno, lo que es redundancia de datos, es decir, ¿qué quiere decir redundancia? Es decir, que la información que está, por ejemplo, productos, el microservicio de productos, el microservicio de ventas, ¿vale? Ventas necesita saber constantemente cuántos productos hay, si se eliminó un producto, si se modificó un producto, ¿no? No voy a estar constantemente, ¿no? Consultando al servicio de productos. ¿Qué es lo que hago? Lo que voy a hacer mecanismos de sincronización de información. Sí, tal como lo escuchan, voy a redundar. Es decir, cada vez que yo modifique o inserte un nuevo producto, ¿vale? Ese mismo cambio, a través de mensajería, lo voy a enviar a mi microservicio de ventas. Entonces, mi microservicio de ventas va a replicar la información. Profe, ¿pero qué? ¿Va a replicar toda la información? No, tienes que replicar solamente lo justo y necesario, porque productos puede tener 50 campos, ¿vale? Pero de repente yo solamente necesito dos, tres campos, entonces voy a replicar solamente lo que necesita consumir el microservicio. ¿Vale? Esa es una forma, ¿vale? Eso es mantener cierta consistencia. Y la otra, lo otro que introduce microservicios al nivel asíncrono es que yo necesito que primero se ejecute algo en el microservicio A, luego en el microservicio B, luego en el microservicio, un flujo. Necesito ejecutar un flujo. ¿Vale? Necesito ejecutar un flujo, ¿no? Imagínense, primero necesito crear la orden, luego validarla, luego actualizar el inventario, luego pagar, luego notificar. Y al final tengo que completar. Y tiene que ejecutarse de manera secuencial, ¿vale? Entonces, eso es un flujo, ¿vale? Entonces, ¿quién me puede, en microservicios, bueno, en un monolito primero, disculpen, ¿quién hacía o cómo hacíamos ese flujo? A través de una transacción, ¿vale? Yo decía, oye, en una transacción primero actualiza esta tabla, luego esta tabla, luego esta tabla, y dependiendo de la lógica, todo en una transacción. Ya que en microservicios cada aplicación es totalmente diferente y aparte, cada aplicación tiene una base de datos con tecnología diferente, no existe transacción como tal. No se puede realizar una transacción distribuida, ¿vale? No se puede. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Nos vamos a agenciar de un patrón llamado Saga, ¿vale? Saga es un patrón el cual me va a permitir
organizar mi workflow, mi flujo de trabajo, ¿no? Voy a poder organizar de tal manera que yo voy a tener control de saber si se ejecutó esto primero, esto segundo, esto tercero, esto cuarto, etcétera, etcétera. Y si hay algún problema, también voy a poder, no voy a hacer un rollback, pero voy a poder hacer una compensación. ¿Qué es una compensación? Es simplemente voy a hacer una acción, pero contraria. Si yo sumé o le resté al inventario 10, si hay un problema, para restaurar el inventario, ¿qué tengo que hacer? Tengo que sumarle 10, ¿vale? Entonces tengo que hacer esa acción contraria. Eso es una compensación, no es un rollback. El rollback es que todavía no se ha ejecutado, ¿sí? Y si hay algún error, entonces no lo confirmo, ¿vale? Es una cosa muy diferente. No existe rollback en arquitecturas distribuidas, ¿vale? Sino que voy a tener que mapear un conjunto de workflows, ¿vale? Entonces, ya hemos visto, entonces, para comunicar mis microservicios tengo alternativas como comunicación síncrona, gPRC, HTTP, etcétera. Y para comunicación asíncrona puedo agenciarme de mensajería, puedo utilizar tecnologías como Rabbit, Kafka o Azure Service Bus, pero esto va a introducir un tema de sincronización de datos y un tema de gestión de workflow, ¿vale? Gestión de workflow, ¿vale? Entonces, ok, ya tengo esa parte de mi arquitectura. Entonces, para comunicar mis servicios y mantener una consistencia entre mis microservicios, voy a tener un- una tecnología de comunicación asíncrona o síncrona, ¿vale? Entonces, en el caso de la comunicación asíncrona, puedo utilizar un sistema de colas y en este ejemplo que estamos haciendo en el layout de arquitectura, podemos utilizar un Rabbit, ¿vale? ¿Cuál es la ventaja de una arquitectura como microservicios? Como ya te puedes ir dando cuenta, es como un Lego, ¿vale? Es decir, tú puedes cambiar esta ficha que está en C Sharp por una de Java. O de repente, esta que está, podría ser Java, la podrías cambiar por C Sharp, ¿vale? Igualmente acá, esta ficha que tenemos acá, que es Rabbit, la puedo cambiar por una Kafka o la puedo cambiar por un SQS de AWS, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es la idea de una arquitectura dinámica, ¿vale? Es decir, que esta arquitectura no es que es estática en el tiempo, sino que es como un Lego, que tú empiezas a cambiar las fichas y evolucionar tu arquitectura, ¿vale? Ok, entonces ya hemos visto cómo vamos a construir internamente, cómo vamos a definir, cómo lo vamos a comunicar. Y ahora lo que vamos a hacer es, oye, ok, necesito acceder porque recuerden, nuestros microservicios tienen que estar en alta disponibilidad, ¿vale? ¿Qué quiere decir alta disponibilidad? Es decir, que siempre tiene que haber una instancia, por lo menos, que atienda las peticiones o los requerimientos de otros componentes. Entonces voy a tener múltiples instancias de los componentes. Entonces, estos servicios, usualmente, cuando están desplegados, ¿vale? Pueden estar en un entorno cloud, en un entorno contenerizado, en donde sea. Entonces necesitamos alguien que me permita saber, así como un registro telefónico, ¿no? Saber, oye, este teléfono o esta dirección, ¿no? Así como un DNS, mejor, como un DNS, ¿no? Oye, yo puedo saber cuántos servidores pueden atender esta petición. Es muy similar, ¿no? Para eso existe la detección de servicios, registro y detección. ¿Qué es específicamente este componente? Este componente lo que va a hacer es, cada vez que yo tenga una instancia de mi servicio, yo voy a registrarlo dentro de un librito, ¿no? Voy a decir, oye, acá está el servicio, la instancia A, la instancia B, la instancia C, ¿vale? Va a estar en estos lugares, ¿vale? ¿Para qué me sirve ese registro? Porque posteriormente cuando otros clientes o otros consumidores quieran saber dónde se encuentra esa instancia o ese microservicio, qué instancias tiene, yo voy a ir a ese registro y voy a decir, ah, mira, voy a ir acá y necesito esto, esto, esto. Y aparte de saber dónde se encuentran esos servicios, también
es como una especie de health check, es decir, puedo saber, ¿no? Si algunos servicios se han caído o no, ¿no? Entonces, yo puedo de esa manera dinámicamente hacer elástico, ¿no? Mis servicios. ¿Cómo quiere decir elástico, no? Puedo reducir la cantidad de servicios o puedo amplificar la cantidad de servicios. De esa manera puedo, ¿no? Brindar, ¿no? Soporte a las peticiones según lo que yo necesite, ¿vale? Recuerden que hoy en día ya no estamos en sistemas estáticos, sino estamos en sistemas dinámicos donde voy a tener que ejecutar. Ahora, existen muchas herramientas para hacer este registro y detección de servicios, ¿no? Tenemos Eureka Server, Consul, el Service Discovery del mismo Kubernetes, ¿vale? Sí, podemos utilizar para registrar. ¿Cuál es la diferencia entre Eureka y Consul versus Kubernetes Service Discovery? Es que Kubernetes solo sirve, ¿vale? Para Kubernetes, ¿vale? Pero en una arquitectura distribuida, ¿vale? En una arquitectura distribuida, usualmente tú puedes tener componentes en cloud, componentes en on-premise, componentes containerizados, componentes en functions, etcétera, etcétera. Y todos forman parte de una aplicación, de una sola aplicación. Recordemos hoy en día que cuando hacemos aplicaciones distribuidas, muchachos, ya no es que todo está en un solo compilado o todo es una única tecnología, ¿vale? Sino que cada componente puede estar en una tecnología diferente, en un lugar diferente, con accesos diferentes. Entonces, si yo voy a tener esa gama distribuida, lo más recomendable es utilizar un servidor de descubrimiento. Puede ser Consul, puede ser Eureka, el que gusten. Pero si ustedes saben que su aplicación solo va a estar en Kubernetes, entonces podrían ir en Kubernetes, ¿vale? Pero ahí tienen una restricción, que más adelante, si quieren deployar esta aplicación en otro lugar que no sea Kubernetes, entonces van a tener que agenciarse de una herramienta de descubrimiento, ¿vale? Eso va a depender mucho de, digamos, del contexto. Yendo a nuestro layout arquitectónico, ¿no? A nuestra vista arquitectónica, nuevamente. Esta ficha Lego puede ser un Service Discovery, puede ser un Eureka Server, puede ser un Consul, etcétera, ¿vale? En este caso, le vamos a poner un Discovery Server, ¿vale? De Spring Cloud, ¿vale? Entonces, ya hemos definido nuestros microservicios, la comunicación, la consistencia de datos, el descubrimiento de nuestros servicios, y ahora hay algo muy importante. ¿Qué pasa si yo quiero cambiar, digamos, valores de configuración de mis microservicios, ¿no? Quiero cambiar esos valores, quiero modificarlos, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a ir microservicio por microservicio para modificar? ¿O de repente credenciales de base de datos, voy a ir microservicio por microservicio para cambiarlo? No, ¿no? Entonces, ¿qué voy a necesitar? Voy a necesitar una gestión descentralizada, ¿vale? De configuración, ¿vale? Entonces, en esta gestión descentralizada de configuración, necesito un servidor, ¿sí? De configuración, ¿no? Este servidor de configuración lo que va a albergar es las configuraciones que pueden ser segmentadas por microservicios, por entorno, por este cliente, etcétera, etcétera, por muchas clasificaciones que tú definas, ¿vale? Y al final también, si quieres, las puedes tú subir a un baúl, ¿no? Para almacenarlas, ¿no? O no, o de repente las puedes subir a un repositorio protegido, ¿vale? Entonces, en este tipo de servidores puedes utilizar Spring Cloud Config, Hashing por Vault, ¿vale? O baúles, ¿no? Propios de la nube, pero ahí tendrías que tú asociarte directamente con la nube, ¿no? Puedes utilizar esto. Ahora, ¿cuál es una de las características principales al margen de que almacenen la configuración de todos los componentes distribuidos? Es que tú dinámicamente, o sea, no necesitas reiniciar el servicio o el componente para que el componente refresque su configuración, ¿vale? Entonces, esa es la mayor capacidad que debe tener tu servidor de configuración, ¿vale? Puedes utilizar la tecnología que tú creas conveniente, ¿vale? Pero lo principal es que dinámicamente actualice la configuración, ¿no? Desde un solo punto, ¿vale? Entonces, dentro de nuestra arquitectura,
vemos que esta fichita, ¿no? Va a contener nuestro servidor de configuración. Este servidor de configuración, en el caso de config server, se agencia de un source control, porque también podemos versionar las configuraciones, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Utiliza la versión 1, versión 2. Quiero que dev utilice la versión 1, no, la cambio, la versión 2, no, para probar. O tal microservicio utilice tal versión, ¿no? ¿Vale? Y puedo ir versionando las configuraciones, ¿vale? Ok. Entonces, hasta ahí, dentro del layout de arquitectura, nosotros tenemos los microservicios, la comunicación, el servicio de descubrimiento, la configuración descentralizada y ahora tenemos que exponer nuestra aplicación, ¿vale? O nuestro conjunto de microaplicaciones, ¿vale? Entonces las vamos a exponer. Podría exponerlas o consumirlas directamente, ¿vale? Desde el Discovery, o podría consumirlas directamente, ¿no? No es lo recomendable. Lo mejor es tener un punto central de acceso. Es decir, que realmente cuando alguien consuma nuestros servicios no sepa dónde están nuestros servicios, sino que alguien que nos sirva de intermediario, ¿vale? Entonces, si alguien va a consumir nuestros servicios, tenemos que tener un intermediario, ¿vale? Tenemos que tener un intermediario. Este intermediario, en este caso, lo vamos a llamar API Gateway, ¿vale? Este intermediario nos va a permitir hacer, entre muchas cosas, por ejemplo, hacer temas de autenticación, de autorización, ¿no? Él no lo hace directamente. Ahora vamos a ver cómo lo va a hacer, ¿vale? Puedo limitar digamos, el acceso en cantidad de requests. O puedo de repente, ¿sabes qué? Como veo en lugar de implementar un caching en el servicio, puedo implementarlo en el gateway, de tal manera que ya no necesito estar golpeando constantemente en mi microservicio, ¿no? Yo puedo definir todo ese conjunto de cosas. Obviamente puedo manejar diferentes protocolos, enrutamientos, etcétera, etcétera. Es decir, que este componente me va a servir, ¿no? Para gestionar la comunicación de afuera hacia mis microservicios, ¿vale? Entonces, existen diferentes gateways, ¿vale? Que puede ser, por ejemplo, Ocelot con Traffic, APG, Gravity, WCO2, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Existen una infinidad de gateways que pueden hacer toda esa, digamos, esa gestión, ¿no? Entonces nosotros vamos a colocar dentro de nuestra arquitectura como un Lego nuevamente. En esa ficha azul podemos colocar Traffic con Gravity, pero en nuestro caso vamos a colocar Ocelot, ¿vale? Vamos a colocar Ocelot, ¿vale? Que me va a permitir routing, balancing, rate limit, este, header forwarding, etcétera, etcétera, etcétera. Profe, de todo este layout que hasta ahora estamos nosotros construyendo, ¿yo puedo cambiar las piezas? Claro, no hay ningún problema. La idea de una arquitectura de microservicios o una arquitectura distribuida, muchachos, es que tú puedas cambiar las piezas. No de repente en un inicio comenzaste con un Discovery Eureka, la puedes cambiar por un Kubernetes. O de repente un Event Bus que lo estabas trabajando con Rabbit, lo puedas cambiar por un Kafka, ¿vale? Esa es la idea de una arquitectura, ¿no? Desacoplada. Iván pregunta, dice, una consulta, ¿qué ventaja hay entre Ocelot y el Con? Vale. Em, Ventajas no, diferencias, ¿vale? Ocelot, por ejemplo, no tiene una, digamos, un panel, un dashboard, donde tú puedas visualmente administrar el gateway, ¿vale? No puedas administrar. Ahora en las últimas versiones recién lo ha liberado. Antes el dashboard de Kong era pagado, ¿vale? Porque Kong tiene dos versiones. Tiene una versión Enterprise, que es pagada, y una versión Open Source, ¿vale? La versión Open Source no tenía dashboard, ¿vale? No tenía un panel de administración. Todo lo hacías por request por API. Por ejemplo, esa es una diferencia. En cambio, Ocelot no lo hacías por request por API, sino la configuración lo hacías por archivo, ¿vale? Lo haces por archivo. La configuración lo haces por archivo, ¿vale? Entonces,
Y obviamente al no tener el dashboard es menos visible, menos entendible, ¿vale? Ocelot, por otro lado, está hecho netamente en .NET. Una ventaja de repente de Ocelot, podríamos decir que puedes extenderlo, es decir, puedes crear extensiones dentro del código del mismo Ocelot, ya que, digamos, lo que ejecutas es, digamos, una compilación propia de .NET. En cambio, Conk, ¿no? Conk, me parece, disculpen que hay tantos, creo que está hecho en Go, ¿vale? Si no es Go, es Python, no recuerdo bien. Este, puedes agregarle extensiones, pero es mucho más complejo en el sentido de que ya va en un compilado, ¿no? O vas a tener que compilarlo con todo el concepto de Conk, ¿vale? Igual puedes crear plugins, ¿vale? Al igual que Ocelot. En el sentido de Ocelot, es mucho más sencilla la configuración a través de un archivo de configuración. En cambio, Conk es a través de unos requests, ¿vale? Que puedes administrarlo. Ya va a depender qué es lo que necesite tu organización. Si con Conk Open Source es suficiente, genial. Pero si necesitas, porque vas a tener que ver, por ejemplo, Ocelot te da muchas características que a veces Kong las tiene limitadas en la versión open source, ¿vale? Entonces, como la cantidad de array limits, me parece, ¿no? Y ciertos aspectos de enrutamiento, ¿no? Que sí lo podrías hacer en Ocelot, ¿vale? Si me preguntaras qué gateway en realidad recomendaría, pero open source, bueno, Gravity, ¿vale? Gravity.io. Gravity.io sí es mucho más poderoso que Kong, mucho más poderoso que Ocelot, ¿vale? ¿Sí, Iván? Ahí Gravity, inclusive tú, no es un gateway, es un API management. Ya nos estamos yendo a otro concepto, es mucho más elevado. Dentro del curso, en realidad, vemos también API management o algunos conceptos de API management, pero que contiene varios gateways, ¿no? Ok, no sé si van hasta ahí, pude contestar Genial, gracias. Ok, entonces, dentro del API Gateway, ¿sí? Tú vas a poder hacer la parte de autenticación, pero no, el gateway no lo hace, ¿vale? El gateway no hace la validación de autorización o autenticación. Quien hace eso es un componente más que se llama proveedor de identidad. ¿Vale? El proveedor de identidad. El proveedor de identidad es, yo voy a delegar, digamos, a un componente externo toda la parte de securización de autenticación y autorización, ¿vale? Toda la parte de autenticación y securización la voy a delegar al proveedor de identidad. ¿Vale? Puedes tener diferentes proveedores de identidad, puedes tener Azure AD, puedes tener Keycloak, puedes tener Identity Server, etcétera, etcétera. Puedes definir tipos de mecanismos de seguridad OAuth2, JWT, OpenID Connect. En el proveedor de identidad tú vas a definir todos los mecanismos para la autenticación y autorización, ¿no? En tu organización. Y lo que va a hacer el gateway con el proveedor de identidad se van a federar, se van a asociar. Es decir, que el gateway, antes de dar permiso, ¿no? Antes de decir, oye, viene de afuera una comunicación y antes de entrar a todo mi ecosistema, a todo mi malla de servicios, yo voy a hacer una validación contra el proveedor de identidad, ¿vale? Voy a hacer una validación contra el proveedor de identidad, ¿no? El proveedor de identidad validará si la petición tiene las credenciales, los accesos suficientes y le dará un go al gateway. El gateway lo que hará, dirá, ok, ya tengo el go de mi proveedor de identidad, entonces voy a dejar que siga su flujo, ¿vale? En este caso, para el layout que estamos haciendo, al igual como les comenté, ¿no? Ya como un Lego, un proveedor de identidad, lo que hemos hecho es construir un proveedor de identidad personalizado, ¿vale? Es solamente de ejemplo, ¿no? Pero acá podrías cambiarlo tranquilamente por un Azure AD, podrías cambiarlo por un Keycloak, podrías cambiarlo por un
WCO2 Identity Server o un Identity Server 4, que es .NET, etcétera, etcétera. ¿Vale? Por acá me pregunta Emanuel, ¿estas herramientas se pueden encontrar en Azure también o en esa plataforma no es suficiente? ¿Qué herramientas? No te entiendo muy bien la pregunta. Estaría interesante ver esto en la práctica. Vale. Sí, Gustavo. Lamentablemente, como son 45 minutos, no puedo mostrar la parte de ejecución. De repente puedo mostrarles solamente el código un poco, pero al final les voy a mostrar, ¿sí? Pero la idea de esto es diseñar primero, ¿vale? Dentro del curso nosotros ahondamos cada punto. Cada punto se ahonda dentro del curso, ¿vale? Emanuel me dice, perdón, me refería para aplicar microservicios. Si Azure ofrece lo necesario. Sí, sí, sí ofrece lo necesario. Sí ofrece lo necesario. ¿Sí? Ahí vamos a verlo después. Voy a tratar no quiero desviarme porque ya tengo pocos minutos. Entonces, el proveedor de identidad es quien me va a dar la seguridad a mi aplicación, ¿vale? Ok, ya hemos visto cómo vamos a construir nuestros servicios, cómo los vamos a comunicar, cómo lo vamos a gestionar a nivel de comunicación, a nivel de configuración y a nivel de seguridad. Vale, ya tenemos nuestra arquitectura a ese nivel. Pero al igual, una aplicación, al igual como un ser humano, necesitamos constantemente hacernos chequeos, ¿no? Tenemos que saber si estamos bien, si estamos mal, si estamos cansados, estamos fatigados, si de repente estamos con sobrecarga. Entonces, para saber todo eso, necesitamos saber el estado de salud de nuestros componentes. Sí, todos, ¿ah? No solamente los microservicios, sino todos los componentes que conforman parte de tu arquitectura, incluyendo bases de datos. ¿Sí? Colas de Kafka, colas de Rabbit, todo, todo. Entonces, ¿quién se encarga de hacer, digamos, esta monitorización o este chequeo? Es la observabilidad, ¿vale? La observabilidad, ¿no? Es decir, este se va a encargar de ver cómo se encuentran todos nuestros componentes en la arquitectura, ¿vale? Entonces, la observabilidad la he partido en dos para que se entienda mejor. La primera es log y monitorización, ¿vale? Entonces, obviamente, en el log nosotros vamos a saber qué es lo que está ocurriendo o poder, ¿no? Escribir la información que necesitemos, ¿no? De todos nuestros componentes, ¿no? Para saber si hubo un error, no hubo un error, el detalle del error, etcétera, etcétera, o si está en tal punto, está procesando esto, está procesando aquello. Pero como cada log, ¿vale? Cada componente puede manejar una tecnología diferente, puede manejar una base de datos diferente, puede comunicarse de manera diferente, puede emitir una estructura de log diferente, ¿vale? Puede emitir una estructura de log diferente. Entonces, para eso, nosotros necesitamos montar una estructura. En este caso, tiene que ser un data processing, un storage y un visualize. Puedes utilizar cualquier tecnología. En este caso, en este ejemplo, puedo utilizar Logstash para que todos los logs que vengan de diferente forma los voy a, entre comillas, normalizar o los voy a estructurar o semiestructurar, ¿vale? Una vez que los semiestructuro, los voy a almacenar en un lugar. Y luego que está almacenado, ya estructurado, todos ya están, digamos, organizados, formateados, voy a utilizar una herramienta para visualizar, ¿vale? Es básicamente eso, es la gestión del log, ¿vale? Entonces voy a tener una herramienta que me permita visualizar los diferentes puntos de los logs. En este caso, podemos utilizar el stack LK, FK o los stacks que ustedes crean necesarios, ¿vale? Entonces, como una fichita Lego más, colocamos ahí nuestro stack de observabilidad. Iván Calizaya dice, cada componente es un Docker. ¿Cuántas RAM es lo recomendable que tenga el server para alojar todos los componentes? Em, no necesariamente cada componente puede ser un Docker. Esto puede ser un servicio de la nube, puede que no. Esto también, esto también. Esto puede ser un function, esto no puede ser un function. Entonces esta parte que me preguntas, si es que puede ser un Docker o no y cuánta RAM, es muy relativo.
¿sí? Porque de repente la plataforma, por ahí me preguntaron, ¿en Azure están las herramientas? Sí, hay herramientas que ya te permiten alojar ecosistemas de microservicios, ¿vale? Entonces, estos ecosistemas de microservicios ya tienen estas herramientas algunos. Entonces, no necesitas de repente invertir en estas herramientas, sino solamente en estos componentes. Entonces, la cantidad de RAM que necesites o el modelo de hosteo, porque puede ser contenerizado o no, va a depender de ya la arquitectura final. Como nuevamente, este es un layout. Si tú cualquier tipo de tecnología encasa en este layout, ¿no? De repente acá no es necesariamente contenedores, de repente son funciones, de repente no es Discovery Server, de repente es otro tipo de repente es Consul, de repente no es API Gateway, sino Microsoft API Management, de repente acá no es ELK, sino de repente es Datadog, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, en este caso en particular y en lo que vamos a hacer en el curso, va a estar contenerizado, ¿vale? Va a estar contenerizado. Gustavo dice, para ver la observabilidad yo uso Grafana y Prometheus. Ahora último salió NetSpire. ¿Lo has usado? Sí, pero NetSpire todavía está para desarrollo, no está para producción, todavía no está listo para producción. Otra cosa que no me gusta de NetSpire, ¿vale? En lo personal, ojo, no digo que sea bueno o malo, es que te amarra mucho a .NET, ¿vale? Entendamos, rompamos algo. Siempre me gusta decir eso en las clases a los muchachos. No seamos fanboys ni haters de tecnologías, ¿vale? No seamos ni fanboys ni haters de las tecnologías. Nosotros como arquitectos, ¿vale? Nosotros como arquitectos, nuestra labor es definir cuál es la mejor herramienta que se aplica en el contexto que nosotros estamos. Si la mejor herramienta de repente para procesar esto es Java, lo voy a hacer en Java. Si para procesar esto es Python, lo voy a hacer en Python. Si para procesar esto y esto es .NET, mejor lo hago en .NET, ¿vale? Pero es una decisión de arquitectura, ¿vale? Entonces, en ese aspecto, porque si tú te das cuenta, una arquitectura distribuida en general no va a ser de una única tecnología. Entonces, lo que está tratando de hacer NetSpire es amarrarte, ¿sí? Es amarrarte a una tecnología, ¿no? Porque empiezas a hacer una configuración en el host y empiezas a, inclusive los discoveries están registrados, el discovery está registrado a nivel de código, ¿no? Entonces, pero si no usas las librerías de .NET, no vas a poder asociarte a otro Discovery. Por ejemplo, NetSpire trata un poco de emular este layout, ¿vale? Pero si tú quieres cambiar algo de en NetSpire, no vas a poder, porque te amarra a los componentes propios de NetSpire. NetSpire es bueno para, de repente, en modo desarrollo. En su misma página lo dice, ¿no? Para desarrollar, si tú quieres desarrollar aplicaciones para la nube de Azure, ojo, utilizando servicios de Azure, entonces sí te recomiendo que utilices NetSpire, porque después esto Azure lo va a asumir. ¿Vale? Pero si tú no solo desarrollas para la nube de Azure, sino desarrollas para on-premise, desarrollas para OpenShift, no Kubernetes, OKD, desarrollas de repente AWS, etcétera, etcétera, entonces va a ser un poco más complejo, digamos, reutilizar eso, ¿vale? ¿Vale? Ojo, no estoy diciendo que sea bueno ni malo, ¿vale? En el caso de observabilidad, definitivamente Prometheus y Grafana para lo que es el monitoreo. Pero en este punto estamos acá en la observabilidad, ¿vale? Y hay algo muy importante que tiene, por ejemplo, el LK, es el APM. El APM es quien te da esos sensores, es decir, ya no necesitas Prometheus ni Grafana realmente si ya tienes el LK. Si no tienes el LK, puedes agenciarte de Grafana y de Prometheus, ¿vale? El APM funge esas, digamos, esas funcionalidades, ¿no? Va a depender mucho de eso. ELK es el stack, ¿no? Es el stack. El stack LK es este, porque es libre. ELK, Elastic Log Kibana. ELK. Acá está LEC, ¿no? Pero es ELK, ¿vale? Entonces, nos quedamos en la observabilidad en el log, ¿vale?
Eh, Otro aspecto importante dentro de la observabilidad, si se dan cuenta, tenemos muchos componentes, demasiados componentes, ¿no? Va a llegar un momento que no vas a tener cuatro microaplicaciones, vas a tener 20, 30, ¿vale? Muchas microaplicaciones. Entonces, vas a necesitar alguna manera de saber, y si vas a hacer workflows, vas a saber, vas a querer saber en qué lugar se quedó o qué lugar falló dentro de la comunicación de tus componentes, ¿vale? Dentro del aspecto de observabilidad tenemos lo que es la trazabilidad, ¿no? Imagínate que tengas muchos servicios, muchos componentes que se comunican entre ellos, pero quieres saber, oye, ¿cuál, no, es el camino que se tomó y saber si de repente en ese camino, en esa ruta, hubo un problema, ¿vale? Entonces, para tener ese aspecto de trazabilidad se utiliza un estándar llamado OpenTelemetry, ¿vale? OpenTelemetry es un estándar, no es una tecnología, es un estándar que lo que permite es registrar los mensajes de comunicación, sea asíncrona, es decir, HTTP, GPRC, y asíncrona, colas, mensajería, ¿vale? Te permite registrar, tener un log de comunicación, por así decirlo, ¿no? Y estandarizarlo. Y puedes tener herramientas como Jaeger, ¿vale? Que te permiten visualizar, ¿no? Y tener una visión de cómo se está comunicando tu sistema, ¿vale? Una visión de cómo se está comportando tu sistema, ¿vale? Entonces, en el caso de trazabilidad en este layout, nosotros vamos a utilizar lo que es Jaeger con colectores OpenTelemetry y vamos a utilizar una base de datos Prometheus, ¿vale? Una base de datos Prometheus. Vale, genial. Ya hemos terminado de arquitecturar, ¿vale? Nuestra aplicación, ¿no? Es decir, ya hemos visto cómo debemos construir nuestros servicios, qué debemos considerar, las comunicaciones que nosotros tenemos que tener en cuenta, la gestión de tanto la configuración, comunicación y accesibilidad, y obviamente el monitoreo de toda nuestra aplicación. Esos son los aspectos fundamentales que tienes que tener en consideración para la construcción de una aplicación distribuida, ¿vale? Recomendaciones finales, muchachos. A ver, primero completemos acá. Acá nuestro cliente puede ser cualquier cliente, ¿vale? Puede ser .NET, puede ser Java, Angular, React, puede ser el que tú quieras, ¿vale? Puede ser otra API que consuma también nuestros servicios. En nuestro caso, podemos construir una aplicación SPA basada en Angular con Angular Material, securizado con JWT y también monitorizado con el stack LK, ¿vale? Todo esto está dentro de este layout de arquitectura, ¿vale? Todo es este layout de arquitectura que tenemos que tener en consideración para la construcción de nuestra aplicación, ¿vale? Iván dice una consulta. Una vez me dijeron que era posible conocer con la observabilidad, conocer hasta el detalle del método de la aplicación caída. ¿Qué método era el que? Sí, correcto, el porcentaje y esto. Y así crear Docker espejo, etcétera. ¿Es posible? Sí, con el APM y con Jaeger. Aunque parte yo prefiero, porque el APM también tiene ese aspecto de trazabilidad, pero yo prefiero manejar la trazabilidad con Jaeger, ¿vale? Yo prefiero. Y es un profiler, en realidad ese es un profiler, es decir, que te da todo el detalle, inclusive de método a método, ¿no? Este primero llamó a este método, luego llamó a este método, luego llamó a este método, ¿vale? Inclusive la sentencia SQL que se haya ejecutado, en el caso se haya ejecutado, ¿no? Una sentencia SQL. Es un profiler, ¿vale? Entonces es un profiler. El trace no solo da los pasos, sino todo ese detalle, ¿no? Todo ese detalle. Ah, ya, por acá me dicen YARP versus Ocelot, en su opinión. Vale, he escuchado de YARP, ¿vale? Pero no lo he utilizado, ¿sí? No, no, no lo he utilizado, no podría decirte la diferencia de YARP, no lo he utilizado, sería, mm, no te podría darte una idea. Probablemente no he tenido momento de utilizarlo, ¿no? No podría darte una opinión específica de YARP, ¿no? Sí,
como gateway, no sabría decirte, ¿no? Entiendo que YARP podría ser un tipo Nginx, ¿vale? Pero no, o sea, un reverse proxy no es un gateway. De repente tiene más funcionalidad o es un gateway como tal, ¿no? No sabría decirte, ¿vale? No lo he utilizado como un gateway. Ok. Em, ok, me estaba quedando acá. Em, en las recomendaciones finales, ¿vale? En las recomendaciones finales, muchachos, primero, evitemos un monolito distribuido. Mucha gente, lo que hace, muchos equipos, lo que veo al momento de construir microservicios, ¿qué es lo que hacen? Ah, tengo dependencias. No, lo que hago es construir una capa de servicios, pero todos apuntan a una misma base de datos, o si tienen base de datos, los servicios no se replican, sino se están comunicando constantemente entre ellos para traerse los datos, ¿vale? No hay un tema de consistencia de datos ni manejo de workflow, ¿vale? Entonces, eso es un monolito distribuido, ¿vale? Otro aspecto importante que hay que ver es diseñar para tolerancia a fallos. Recordemos que en una arquitectura distribuida puede haber componentes que se caigan, ¿vale? Por X y motivos o de repente la red está lenta, hay latencias, etcétera, ¿vale? Entonces, la tolerancia a fallos significa que yo voy a tener que hacer mecanismos, sea circuit breaker, reintentos, etcétera, para poder, ¿no? Definir qué tipo de error, ¿no? De repente, si es un error temporal, hago un reintento y ya está. Y no necesito lanzar un error. Pero si es un error sistémico, entonces sí, después de tener ciertas políticas, ¿y con qué los puedes manejar? Los puedes manejar en el caso de .NET, las puedes manejar con Poly, y en el caso de Java, puedes manejarlas con History o Resilient4J. Eso es a nivel de white box. Y a nivel de black box, puedes utilizar un service mesh, ¿sí? Dependiendo, un service mesh, si estás en Kubernetes, ¿sí? O en OpenShift, puedes utilizar se me fue el nombre. Este service mesh. No es Velero, Velero es para hacer backups. Un segundo. Service mesh. Siempre me olvido. Istio, sí, gracias, Ed. Istio. Ese es en el caso. Y también puedes utilizar DARP, ¿vale? DARP, D-A-R-P, ¿vale? DARP. También es un service mesh que tú puedes configurar políticas de resiliencia, ¿vale? Entonces, puedes hacer white box o black box. Todo eso lo vemos en el curso, al detalle. Vale, ¿qué más? Versionado de APIs, ¿vale? Esta parte sí no lo vemos porque es desarrollo en realidad. Esta parte es desarrollo, pero sí tienes que tener en consideración. Lo que acá yo te recomendaría en la parte de versionado de APIs, porque a veces lo que pasa es cuando tú evolucionas los servicios o los componentes, a veces lo que tú haces es eh, modificar reemplazando. No. Cuando tú modificas, mi recomendación es agregas, ve agregando. No modifiques lo actual, deja lo que ya está a como está y agrega nuevos campos, nuevas funcionalidades. Y las otras las puedes ir deprecando o utilizando un patrón feature flag, ¿no? Puedes ir cambiando entre una u otra funcionalidad. Mi recomendación a nivel del versionado no es que tú modifiques lo que existe actualmente, sino que deja lo que existe y agrega esa nueva funcionalidad. Agrega esa nueva funcionalidad. ¿Sí? Esa es mi recomendación. Eh, obviamente, hacer pruebas automatizadas desde el inicio, ¿no? Hacer tus pruebas unitarias es algo muy importante a nivel de desarrollo y obviamente optimiza la latencia. Como les comenté, si hay mucha comunicación entre los servicios, lo recomendable es utilizar mensajería asíncrona, ¿vale? Eso es lo recomendable. Y si no hay, utilizas gPRC, HTTP, que es algo más sencillo de implementar, ¿vale? Al igual, ¿no? Evita microservicios demasiado pequeños. Eso ya lo vamos a ver en el curso también, porque a veces nosotros nos emocionamos y empezamos a hacer servicio producto, servicio catálogo, servicio esto, servicio aquello. Prácticamente por cada tabla hacemos un servicio y podemos caer en un antipatrón llamado
nanoservicios. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿vale? Implementar patrones de resiliencia, ya lo hemos visto. Manejo eficiente de la configuración y secretos, ya lo hemos visto. Optimiza el despliegue y actualización, ¿vale? Estrategias de despliegue, que también lo vamos a ver, como por ejemplo Blue-Green Deployment, ¿no? Canary, etcétera. Y obviamente planificar la observabilidad desde el inicio, desde el primer instante, ¿vale? No, como siempre digo, no todo lo que brilla es oro, muchachos. No todo lo que brilla es oro. ¿Qué quiere decir que es? Que microservicios es la panacea de la arquitectura. No. Si ustedes creen, no lo es. ¿Sí? Microservicios no es la panacea de la arquitectura. Tenemos que tener claro cuándo no podemos implementar o no es la mejor opción implementar microservicios, ¿vale? Primero, cuando tu equipo es pequeño, ¿no? Y tienes que gestionar múltiples servicios, intentas hacer, la arquitectura de microservicios no es una arquitectura pequeñita, es una gran arquitectura, es muy grande, ¿sí? Es muy grande. Entonces, si vas a tener un equipo pequeño, es complejo manejar, ¿vale? Es complejo manejar. Tanto es así la arquitectura de microservicios que cada microservicio, ¿sí? Cada microservicio requiere un equipo, ¿sí? Requiere un equipo, ¿sí? No, no quiero ahondar más, pero sí, requiere un equipo para que vean la complejidad de implementar. Si vas a hacer una aplicación pequeñita, ¿no? Que va a tener dos, tres pantallitas, no te compliques. No, no es la mejor opción hacer microservicios. Otro aspecto, si tienes recursos limitados, muchachos, ¿sí? Microservicios no es barato. Profe, pero si yo puedo, ¿cómo se dice? Hacer ¿cómo se llama? Elástico, ¿no? Microservicios me permite, de repente, cuando tengo carga, subir mi infraestructura y cuando no puedo achicar y así ahorrar costos. Genial. Pero para llegar a ese punto, todo el andamiaje que necesitas es carísimo. ¿Vale? Entonces, si no vas a invertir, por eso se hacen para aplicaciones de gran envergadura o de un tamaño más o menos considerable, ¿sí? Mejor puedes tratar de, digamos, utilizar estos conceptos que te he planteado dentro de tu arquitectura, ¿no? ¿Sí? Proyectos con vida útil corta, definitivamente, ¿no? Si vas a hacer un MVP de un mes o de 2 meses, olvídate, no uses microservicios, ¿vale? Porque a la larga, ¿no? O sea, solamente hacer el andamiaje te puedes demorar un mes o hasta dos, ¿vale? Entonces, si es corto, rápido y necesitas algo ya, ya, mejor hazlo un monolito, hazlo así, y luego eso, ya si te aprueban y te dicen, ok, hagamos con calma, hagámoslo bien y lo llevamos a microservicios, ¿vale? Iván dice, si ya existe un sistema muy grande y se empieza por desacoplar la lógica de microservicios con Docker, Kafka, observabilidad, etcétera, sin embargo, siguen dependiendo de una base de datos, ¿la implementación es un monolito distribuido? Sí y no. Es que depende cómo hagas la migración. Ahí hay algo que se llama Strangler, ¿vale? Dentro del curso vemos un poquito eso, pero el tema es el siguiente, ¿no? Mientras que tú estás migrando de una arquitectura monolítica o monolito modular o monolito distribuido a una arquitectura de microservicios, mientras que estás en ese proceso, es válido, tienes licencia de que los microservicios también accedan a la base de datos del monolito. O sea, es decir, que puedes seguir dependiendo, entre comillas, de la base de datos monolítica, mientras que estás haciendo la transición, mientras que estás haciendo la transición. Una vez que terminas de migrar todo, ¿vale? Esta dependencia se tiene que eliminar, ¿vale? O sea, es válido mientras que estás haciendo la transición, porque es prácticamente, porque va a depender del monolito. Me he encontrado yo con casos en los cuales que no puedo y tengo que acceder hasta el mismo store procedure del monolito, ¿vale?
para ir migrando a microservicios. ¿Sí, Iván? O sea, no te estreses pensando de que, ay, como que si yo desde el microservicio accedo al monolito, entonces estoy rompiendo. Puedes tener la licencia, ojo, pero solamente recuerda que es temporal, es decir, que las acciones que tú hagas en el microservicio se tengan que replicar en el monolito o las acciones que hagas en el monolito se tengan que replicar en el microservicio, ¿vale? Porque al final, cuando mates el monolito, ya no vas a tener acceso a la base de datos, ¿vale? ¿Sí, Iván? No sé si me entendiste ahí. Vale. Ok. Y finalmente, lo que siempre digo, a veces mucha gente se embarca en la aventura de construir una aplicación distribuida sin la experiencia, sin los conocimientos necesarios. Y a veces terminan armando monolitos distribuidos gigantes, ¿no? Que su mismo nombre lo dice, ¿no? Siguen siendo monolitos. Vale, muchachos. Quería un poco darles un pincelazo de lo que es digamos, el proyecto que nosotros vamos a trabajar dentro del curso, ¿vale? Donde nosotros vamos a construir todos estos componentes, todo esto va a estar contenerizado, ¿vale? Vamos a ver diferentes alternativas, vamos a ver ejemplos, ¿no? Vamos a ver ejemplos de cómo construir microservicios, diferentes tipos de ejemplos, ejemplos de cómo utilizar los patrones Saga, la comunicación con Kafka, la comunicación con este Rabbit. Vamos a utilizar, por ejemplo, ejemplos de Consul, ejemplos de Eureka Server, ejemplos, por ejemplo, de HashiCorp Vault, de config server de Spring Cloud, ejemplos, ¿no? De observabilidad, de trazabilidad, diferentes gateways, ¿no? API Management, entre otros, ¿no? Vamos a este layout de arquitectura forma parte del proyecto final que se realiza, ¿vale? Al margen de todos los ejemplos, ¿no? Es un poco, quería hacerles un poco un overview de lo que es lo que va a tener nuestra arquitectura. No sé si tienen algunas preguntas, ¿no? De repente por ahí, o alguna duda sobre la arquitectura, sobre de repente algún componente o alguna casuística que ustedes hayan realizado. Sí, sí se va a ver Kafka. Se va a ver Kafka acá. Justo acá. Vamos a tener ejemplos de cómo se va a comunicar, qué consiste Kafka, qué contiene. Obviamente no vamos a profundizar hasta el detalle de armar un clúster de Kafka, cuáles son los nodos, pero vamos a entender los conceptos del producer, del consumer, de cómo se envían los mensajes, etcétera, ¿no? Eh, Jorge Aliano. Ah, ya, vale, vale. Eso, al equipo de Cloud Native Academy, ¿vale? Por favor, ahí sí pueden hacer. El curso está destinado a cualquier país de Latam por temas de pagos. Entiendo que sí, puede ser a cualquier país de Latam, Emanuel, o sea, no hay ningún problema. Un punto, por ejemplo, yo estoy ahorita en Barcelona, son ahorita las 12 de la noche. ¿Vale? El costo también con el equipo de Cloud Academy. Jorge pregunta, ¿el Identity Provider con qué tecnología? Vale. El Identity Provider, para la implementación final, nosotros vamos a hacer un mock de la Identity Provider, porque implementarlo nos demoraría más tiempo, ¿vale? Pero sí vamos a hablar de una implementación con Keycloak, ¿vale? Para que se pueda entender y sí vemos ejemplos con OpenID, con OAuth, etcétera, ¿vale? ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Vale. Ok, señorita Adelaida, no sé si usted quiere decir unas palabras finales. Muy buenas tardes, ingeniero Eric. Buenas tardes con todos. Queremos invitarlos a participar de nuestro curso que está próximo a iniciar. Las personas que estén muy interesadas pueden escribirnos al número de WhatsApp que hemos dejado.
Sí, para que puedan obtener el descuento especial. Recuerden que estamos empezando el sábado 5 de abril. La frecuencia es sábados de 8 a 1 de la tarde de la mano del ingeniero Eric Arostegui, quien es un experto en el tema. Están todos invitados. Muchas gracias. Ok, muchachos, entonces si no hay más dudas, no hay más preguntas, yo desde Barcelona me despido hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias.